Hola amigos y amigas de ESAvants, no me voy a andar con rodeos y sé que esto va a dejar a mucha gente flipando, pero creo, tras mi experiencia después de un mes de uso con ellos, que estos Hi-City V3M son mejores que los propios AirPods de Apple, por varias razones que te voy a contar aquí. Obviamente también tienen desventajas, que por supuesto también te voy a contar aquí y que he notado en mi uso día tras día, pero solo digamos a modo de teaser te digo que tienen carga inalámbrica, son iguales, idénticos que los AirPods de Apple, también lo detectan los propios dispositivos de Apple como si fueran unos AirPods originales, pero es que además de eso el propio sonido es igual, si no entramos en que sea mejor, porque bueno, la verdad es que ahí están, e incluso nos encontramos con más batería. Estamos hablando de, según el fabricante, 5-7 horas de autonomía, todo esto por 34 euros. Te lo voy a contar todo en este vídeo. ¡Comenzamos! Mirad, estos auriculares, los Hi-City V3M, son una versión mejorada, sobre todo en cuanto a batería, de los V3 normales de los que también os hablé. ¿Cuál es la principal diferencia que tienen respecto a otros clones? Bueno, pues en primer lugar es el sensor de luz. Los V3 ya eran los primeros que lo traían, y es que la función de detectar cuando nos los quitamos y ponemos para que se pause o siga continuando la música, ahora la tenemos gracias a un sensor de luz mucho más fiable y mucho más estable, y que no da tantos problemas después de cierto tiempo de uso como si los sensores de presión. Y en esta nueva versión mejorada lo que ha hecho el fabricante es añadirle además más batería. Nos promete entre 5 y 7 horas de autonomía. Cuestan 33-34 euros dependiendo si hay cupones disponibles o no, y lo cierto es que, como os decía, os tengo que decir que tras mi experiencia a mí no me cabría ninguna duda de tener, si tengo el dinero para comprarme unos AirPods, yo me compraba estos primero porque cuestan muchísimo menos, y lo cierto es que en todo momento he tenido la sensación de que estaba con unos AirPods originales, tanto por el sonido, por la carga inalámbrica, por la propia batería que nos dan. Y es que aquí se genera un debate bastante interesante, y es hasta qué punto Apple está rentabilizando los AirPods que tiene, porque sabemos que en los auriculares mucha gente se cree que los AirPods tienen un sonido espectacular o son el sumo, el top de los auriculares inalámbricos Bluetooth que tanto se han puesto de moda, pero ni mucho menos, ni en los AirPods normales ni en los AirPods Pro. Hay mejores opciones, y no os hablo de clones, hay mejores opciones por menos dinero. Sin ir más lejos, por ejemplo, los FreeBuds Pro de Huawei son mejores que los AirPods Pro por muchas razones, empezando por la cancelación de ruido que tienen o por el propio sonido, la calidad de sonido que nos dan. Y es que aquí está realmente el problema cuando muchos se llevan las manos a la cabeza, y si no has probado estos auriculares estarás diciendo, oye, ¿qué me estás contando que son estos mejores que unos auriculares de más de 100 euros? Pues es que tan solo plantéate por qué cuestan ese dinero. Los AirPods de segunda generación son unos auriculares de hace ya un año y medio aproximadamente, que tienen además una degradación de batería tal y como nos encontramos también en los clones, es decir, no os creáis que un modelo original después de 12 meses de uso constante no tiene la misma batería que el primer día. No, esto es un problema común de todos los auriculares que traen batería, por suerte o por desgracia. Lo que sí obviamente le tenemos que reconocer a Apple es que este diseño tan acertado que tienen estos V3M, y que han marcado tendencia para un montón también de auriculares que son copia en cuanto al diseño de los AirPods, pero que van bajo otra marca. Por ejemplo, podríamos decir los Huawei FreeBuds 3, obviamente son muy parecidos a los AirPods de Apple, pero lo hacen bajo otra marca. Pero es eso, ha marcado una tendencia en cuanto a los AirPods normales y también los AirPods Pro. Como os decía, el mayor aliciente o el mayor punto positivo de estos auriculares es que han conseguido ahora tener aún más batería incluso que los AirPods originales. Por eso en el unboxing os hablaba de cuando, digamos, la copia supera a los originales. Mi experiencia es que no mucho más, por lo menos de la duración teórica que nos dice Apple que aguantan los V2, los de la segunda generación de Apple con carga inalámbrica, que sería en torno a unas 4 horas y media, 5 horas. Estos me han dado en un par de pruebas que he hecho, porque realmente se me hace muy difícil estar un día entero o un periodo entero estos auriculares puestos escuchando música, podcast, y no tener que meterlos en la funda. Muchas veces cuando me los pongo para trabajar o para ir a dar una vuelta o para correr, los uso durante un periodo más o menos corto de tiempo, 2-3 horas, a 5 horas muy raramente llego sin tener que meterlos de nuevo en la funda. Estos en su caso me han dado en torno a unas 5 horas y media, 6 horas, bastante bien teniendo en cuenta que son unos clones, y bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que el modelo
modelo al que están copiando, bueno, pues le dura incluso menos la batería. Y como os decía, todo prácticamente lo demás es igual, y me ha sorprendido mucho la calidad con la que están construidos. La propia fundita, la propia bisagra que no baila cuando ha pasado ya un tiempo después de tenerlo. Ha pasado de hecho más de un mes con ellos y los he usado bastante, y la bisagra está prácticamente como el primer día, bastante firme. La propia construcción, los materiales que tienen también, es que son una copia idéntica, como os digo. Es muy difícil encontrar alguna diferencia entre estos y los originales, tanto en material de construcción como también en el propio sonido, en la propia calidad de sonido, y es lo que hablábamos de hecho en la comunidad de S-Avance en Telegram, donde había gente que se había puesto con su novia directamente, que tenía por ejemplo unos AirPods, y se habían puesto a hacer como una cata ciega, pero de este modelo, y se encontraban como no eran capaces de diferenciarlo. Y es que tenemos que tener muy claro, como os decía, que es que realmente esos AirPods no son lo máximo en cuanto a sonido, es decir, tampoco os creáis que es muy difícil copiar o superar la calidad que nos dan los AirPods. ¿Dónde tienen las mayores diferencias? Pues básicamente en el firmware que incorporan y en lo que vamos a poder hacer si lo conectamos a un dispositivo Apple. Aquí no tenemos de momento la opción de Hey Siri, que va a hacer que podemos pedirle algo al asistente de Apple directamente al iPad, al iPhone, etcétera. Yo lo he estado probando en iPad, un iPad compatible con esta función, y no funciona. De hecho, la propia página de venta pone bastante claro que tiene esa función, haciendo un poquito el truquete, que tiene esa función, pero a través del micrófono del teléfono. Entonces, no tiene esa función, es como si conectáramos cualquier TWS. Pero es que también si nos metemos internamente no aparece un número de serie, podemos ver un número de serie en la propia caja, pero es un número de serie interno de HiCity, que es el vendedor, no es en sí la marca. Y también que tengáis en cuenta, por si os pasa, que el propio porcentaje de batería a veces lo da un poco raro. Me he encontrado como muchas veces tiene razón, lo que me está contando me lo puedo creer cuando lo pongo en un dispositivo iPhone. Yo lo he usado también la mayoría de veces, de todos modos, en un dispositivo Android, con el cual es completamente compatible, pero como os decía, ese porcentaje de batería a veces falla, y no le falla la batería, sino el porcentaje que muestra. Lo ponemos al 100% y, por ejemplo, hay momentos en el que el auricular derecho me parecía que estaba como al 40%, sin venir a cuento. Pero realmente estos defectillos, pero defectos si los ponemos en comparación con la copia perfecta, o lo que sería una copia perfecta de los AirPods, serían las únicas desventajas que tienen estos respecto a unos originales. Y bueno, os he mencionado antes lo del sonido, pero por si no queda claro, deciros que realmente estos auriculares tienen un sonido brutal y muy similar, por no decir incluso mejores, que los de los AirPods originales, que ya os decía que tampoco es que sean grandísima cosa, sobre todo si lo comparamos con los FreeBuds 3 de Huawei. Están bastante por encima de los AirPods y cuestan también menos. Es una piedad, pero por si hay alguien perdido viendo este vídeo, estos auriculares no cuentan con cancelación de ruido ni pasiva, porque no tienen almohadillas, digamos que van cogidos como si fueran unos auriculares de toda la vida, ni tampoco una cancelación de ruido activa ni modo transparencia. Esto lo tienen solo los AirPods Pro. En cuanto a las funciones, tenemos los toques habituales iguales que los AirPods originales. No nos encontramos con subir, bajar volumen, nada de eso, sino como los AirPods originales. Damos 2 veces y podemos configurar qué queremos hacer, si abrir Siri, si pasar a la siguiente canción, ir a la anterior o pausar. Todo esto lo vamos a poder configurar desde cualquier dispositivo Apple. También desde ahí vamos a poder seleccionar, activar o desactivar la función de quitarlo y ponerlo para, que empiece a funcionar el sensor de luz, que como os digo, esto es bastante importante porque hasta ahora, hasta los V3, que es la generación anterior de estos, que salió ya hace unos 4 o 5 meses, nos encontrábamos con sensores directamente de presión, cuales eran un poquito más propensos a dar fallos. Y bueno, ya para ir acabando os pongo el testeo tanto del micrófono para que escuchéis cómo se oye en un ambiente tranquilo. Yo he hecho varias llamadas con él y cero problemas. Creo que están un pelín por debajo de los AirPods, esto sí que sí, y es que obviamente no pueden ser tan buenos en todo. La calidad del micrófono sí que se nota más que el de los propios altavoces, que es un poco inferior, pero han hecho muy buen trabajo e incluso en situaciones con mucho bullicio dan buenos resultados, os lo puedo decir y aquí lo vais a ver. Bueno, pues esta vez en la prueba de estrés paso de la calle mejor a, digamos, este sonido, este ruido que estáis escuchando de fondo, que es una impresora 3D, una impresora que hace bastante ruido. Entonces, ya escucharéis la prueba con mucho tráfico, como siempre hago, pero quería hacer algo un poquito diferente, así que bueno, que sepáis que ahora mismo estoy hablando
a menos de 10 centímetros de lo que es el extrusor de una impresora 3D. Estáis escuchando todos los motores trabajando ahora mismo, un entorno de cierto ruido. Bueno, y esta, por otra parte, la prueba en interior sin ningún tipo de ruido externo. Me tendréis que estar escuchando pues relativamente bien, sin ningún ni viento, ni coches, nada. Esta, digamos, es la prueba más pura por donde vais a ver la calidad de los micrófonos de estos auriculares. Y por último, hablar de latencia en YouTube, cero problemas. Sí que es verdad que en Call of Duty y en otros juegos, pues lo típico que nos encontramos en estos auriculares, pero nada tampoco que no pase en los AirPods originales ni en cualquier otro TWS de unos 30 euros. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si los V3 me gustaron, estos V3M obviamente más todavía, porque tenemos ese plus de batería y no, digamos, han subido excesivamente el precio. $1, $2 más barato, pero se puede encontrar incluso por 33. Si los queréis, eso sí, tened en cuenta que son unos clones, y aunque los míos me han salido muy bien, y a la gran mayoría que lo están comprando le están saliendo muy bien, también te puedes encontrar como a mí me pasó con los V4.5, que a pesar de haberme encontrado con un funcionamiento muy bueno internamente, me vinieron un poquito abiertos. Y con esto quiero decir no que la calidad sea peor, sino que los controles de calidad sí que son menos, son peores, y esto es una de las cosas que también le suman a los auriculares oficiales. Obviamente, si nos llega algo más podemos pedir una garantía. Aquí, si lo pedís por AliExpress o directamente al vendedor por WhatsApp, también vais a poder pedirlo, pero tenedlo en cuenta, tened en cuenta el riesgo que conlleva pedir unos clones. Yo personalmente no estoy teniendo muchos problemas y son pocos los que me vienen con problemas. Cuando pasa lo cuento, pero sí que quiero hacer este disclaimer, esta advertencia, y no es para que cojáis y os quite las ganas de todo lo que os he dicho antes, sino simplemente para deciros que obviamente al comprar unos auriculares de este tipo en AliExpress podéis encontraros con que os lleguen unos que tengan alguna tara, pero es que los controles de calidad son mucho más laxos, tened en cuenta lo que estáis pagando. En fin, por mi parte no me enrollo más, creo que os lo he contado todo sobre estos V3M, mi experiencia, repito, muy buena. Cualquier duda que tengas me la dejas por aquí abajo en los comentarios, o también me puedes encontrar como siempre en la comunidad de Esabands en Telegram. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.